Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. ¿Has visto cuántos regalitos te he traído esta Navidad para realizar? ¿Y cuántos habéis hecho ya? No sé si me sigues por Instagram, si no, sabes que me encuentras como Querer Tejer. Habéis hecho un montón de regalos del canal para regalar esta Navidad y hoy te propongo esta manta súper fácil, la manta elfo, que la puedes hacer para regalar o regalarte. Yo he usado estos hilos de mezcla de lana y acrílico para aguja de 5 y del verde he utilizado aproximadamente unos 900 gramos y una aguja de 5. Mi manta mide 130 por 150. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un nudo deslizado y montar múltiplos de 40. Para mi manta, que mide 130 centímetros, yo he necesitado 240 puntos. 240 puntos son 6 vértices. Te cuento, cada uno de estos vértices de la manta, que quería, bueno, similar un poquito a un árbol de Navidad, también el pico de un elfo, son 40 puntos. Entonces, como yo he hecho 6 de estos vértices, 6 por 40 he hecho 240 puntos, pero tú puedes hacer los que tú quieras siempre que sea múltiplo de 40. Lo primero que vas a hacer una vez tengas montado es tu múltiplo de 40, yo como sabes 240 puntos, es montar 17 puntos medios altos. Punto medio alto ya sabes cómo es, cojo hilo, entro y paso por los 3. Cuando tengas los 17 puntos medios altos, en los 3 siguientes vamos a hacer una disminución de 3. Esto se hace, entro en un punto, como si hiciera un punto medio alto, pero no lo cierro, en el siguiente, pero no lo cierro, y en el siguiente, pero no lo cierro. Ahora cierro todos juntos. Los 17 puntos medios altos que hemos hecho en un principio, más estos 3, ya nos dan los 20 de la primera mitad del vértice de la manta. Ahora, en los siguientes 3, vamos a hacer nuevamente una disminución. Entro en un punto, no lo cierro, entro en el otro punto, no lo cierro, entro en el siguiente punto y ahora sí, juntamente todos los cierro. Aquí hemos ocupado 3 puntos que hemos cerrado en uno. Cuando hacemos disminuciones, el pico va hacia abajo. Hacia abajo. Ahora vamos a volver a contar 16 puntos. Ahora 16. Todo el rato va a ser ya 16. Hacemos 16 puntos, que con los 3 que hemos cogido en la disminución ya serían 19. Sabes que cada lado de este vértice tiene 20 puntos, en total 40 para cada vértice. Y en el último vamos a hacer un aumento de 3, es decir, como ves estoy haciendo 3 puntos medios altos en el mismo punto de base. Ya hemos ocupado los otros 20 y estos 3 puntos de aumento nos dan el pico hacia arriba. Ahora volvemos a hacer en el siguiente punto un aumento de 3 puntos en el mismo punto de base. Esto nos ocupa un punto de los vértices de uno de los laterales del pico de la manta. Ahora vamos a hacer 16 puntos hacia el otro lado. Una vez tengas los 16 puntos hacia el otro lado, vamos a volver a hacer la disminución, es decir, entramos, no cerramos, cogemos hilo, entramos, no cerramos, cogemos hilo, entramos y una vez escogido 3 puntos los cierras, disminución de 3 y nuevamente disminución de 3, entro, no cierro, entro, no cierro, entro y cuando tengo 3 cogidos cierro todos juntos, de esta manera hago una disminución. Las disminuciones quedan hacia abajo y los aumentos quedan hacia arriba. Cuando llegas al final debes tener tus 17 puntos igual que cuando empezaste. Si te has dejado alguno o porque la manta va a ser mucho más larga, pues bueno, adecúalo un poquito, ¿vale? Pero tiene que quedarte así. Entonces, para continuar, yo levanto un punto cadena y me voy al primer punto donde voy a hacer ahora en el extremo, todo el rato vamos a hacer un aumento de 3. 1, 2 y 3. Aumento quiere decir que en el mismo punto de base cojo la lazada, entro y hago puntos medios altos en un total de 3 en el mismo punto de base. Ahora voy a contar 16 puntos. 16 puntos medios altos. Ya verás que a medida que trabajes la manta casi que no vas a tener que contar en todas las filas porque vas a ver muy intuitivamente dónde vas a tener que ir haciendo los aumentos y las disminuciones. Una vez tengo los 16 puntos medios altos hechos, aquí me encuentro con la disminución de la vuelta anterior, por tanto hago mi disminución nuevamente de 3 y voy al otro lado de este pico y hago mi disminución de 3. Así, igual que hice en la otra fila. Es muy fácil porque es todo el rato igual. Y ahora, ¿qué haríamos? Pues 16 puntos medios altos hasta llegar a el contrario de la disminución, es decir, el aumento. Después de los 16 puntos medios altos, me tocará hacer un aumento de 3
y después otro aumento de 3. Es decir, donde hice los aumentos de la vuelta anterior, volveré a hacer los aumentos de 3. Así me va dando esta forma. Y ahora vuelvo a hacer 16 puntos hacia el otro lado. Y esto, pues dependiendo de lo largo que tú hayas hecho la manta, lo vas a tener que hacer tantos vértices como quieras. Yo hice 6, por tanto tuve 240 puntos. En el último punto harás un aumento de 3, es decir, 3 puntos medios altos en el mismo punto de base. Y este es el paso a paso de la manta. Ahora te voy a enseñar algunas cositas que yo he ido añadiendo de detalles en puntos puffs y demás, pero el procedimiento de la manta es este. Entonces yo te dejo también a tu libertad un poco que hagas más ancho o menos ancha la franja de la manta. La puedes hacer de la manera que a ti te apetezca, pero el proceder es este. En el inicio hacemos 3 puntos juntos de aumento, luego hacemos 16 puntos medios altos y cuando llegamos a la parte donde tenemos las disminuciones, hacemos nuestras disminuciones, es decir, 3 puntos disminuidos después de los 16 y 3 puntos disminuidos nuevamente. Ya verás que te lo va pidiendo el trabajo. Si es hacia abajo es que es una disminución. Después nuevamente los otros 3 puntos de disminución y ves que ya se te va formando el pico hacia abajo. Y nuevamente pues 16 puntos hacia el otro lado hasta que llegues al vértice donde tenías los aumentos y en los aumentos volverás a hacer los aumentos, es decir, 3 puntos altos juntos y nuevamente 3 puntos altos juntos en el otro lado y de nuevo volverías a hacer los 16 puntos y esto es todo el rato igual. Entonces lo único que vas a tener que decidir es cuándo quieres cambiar los colores. Yo, como ves, le he hecho una franja en la parte de debajo en color blanco para que quede como si fuera un poco de nieve, ¿no? Un poco de toque navideño de nieve, pero el procedimiento es el mismo. Cada vez que llegues a la parte de las disminuciones, 3 disminuciones, o sea, una disminución de 3 puntos, luego 16 puntos y cada vez que llegues al extremo 3 puntos y también en los extremos donde tienes los puntos de aumento, pues tus aumentos. Y en el extremo, como ves, siempre también aumento de 3. Este es el procedimiento de la manta, todo el rato igual, se va haciendo larga y se va expandiendo también hacia el lado. Entonces, bueno, ahora lo que te voy a explicar un poquito, esto lo vas a tener que hacer todo el rato igual. Vamos a repetir una fila más en el aumento. En el inicio hacemos un aumento de 3, 16 puntos, medios altos. Cuando llegas a la zona de las disminuciones, haces las disminuciones de 3, o sea, de 3 puntos haces 1. Y cuando llegas a la zona de los aumentos, pues haces los aumentos de 3. Ves que la forma que te da en la zona donde haces aumentos es hacia arriba y en donde haces las disminuciones es hacia abajo. Y así es el trabajo de la manta, es todo el rato el mismo. Así. Y acuérdate que en el principio y en el final también hacemos aumentos. Me tocaría ahora hacer las disminuciones, pero ya lo vas viendo, ¿eh? Si es hacia abajo tienes disminuciones, pues en la siguiente fila también. Vas contando tus 16 puntos. Y cuando llegas al final, pues tu aumento de 3. Así te va a ir quedando esta forma de chevron en la manta, que esto luego pues yo le voy a poner aquí un popcorn, que ahora te voy a enseñar cómo lo hago, porque es el único detalle así un poco diferente, que te dejo a tu elección también si quieres colocarle solo uno, como he hecho yo aquí en los extremos, o le quieres colocar más a lo largo de la manta. Yo te voy a explicar cómo lo hago y ya luego tú decides. El popcorn tú vas trabajando tal como te he enseñado a hacer la manta, y cuando estés en el pico en el que hacemos las disminuciones, aquí, ¿ves? Por ejemplo, en esta parte de aquí, donde hemos hecho la disminución, ahora aquí cambiamos el color y cogemos el color blanco. Lo pasamos y en este huequecito que nos queda aquí entre una disminución y la otra, ahí hacemos un punto popcorn. El punto popcorn es, tensa bien los hilos, entras en ese agujerito y haces 5 puntos altos en el mismo punto de base.
5. Una vez tienes los 5 puntos altos, sacas la aguja, te vas al primer punto y coges esa hebra que has soltado. Tensas haciendo así con el dedito para que te quede la forma de bolita y ahora coges el hilo verde y cierras con él el punto popcorn. Ahora yo esta hebra de aquí la corto y le hago aquí un nudito y después escondo las colas de hilo de este punto popcorn. No voy dejando el hilo blanco porque si no se va viendo en el trabajo y no me gusta. Prefiero asegurarlo de esta manera y luego ya escondo las colas de hilo. Y ahora sigo con mi trabajo. Aquí que me tocaría la siguiente disminución. Me olvido como que he hecho ese popcorn y sigo con mi trabajo de la manta normalmente. Aquí me tocaría mi disminución, pues la hago. Y ahora ya seguiría con mi trabajo. En la parte de las disminuciones es donde hacemos el popcorn. ¿Y cómo lo cerraríamos ahora? Bueno, ahora seguiríamos trabajando, iríamos haciendo los puntos que nos tocan, los 16 puntos y los 3 puntos de aumento en el extremo. Así nos debería quedar. Y ahora seguiríamos trabajando igual, es decir, en el primer punto, como siempre, un aumento de 3, haríamos nuestros 16 puntos hasta llegar a la zona de las disminuciones donde tenemos el popcorn que hicimos en la vuelta anterior. ¿Y cómo lo hacemos en este caso? Pues muy sencillo, aquí tenemos las disminuciones, las hacemos 1, 2 y 3. Nos olvidamos de ese punto popcorn como si no estuviera. Cogemos la azada, esto lo olvidamos y ahí, en este punto siguiente, hacemos las 3 disminuciones. Fíjate que el popcorn queda ahí metidito en ese huequecito, pero lo obviamos, no rompemos la dinámica y ahí nos queda. Y ahora seguimos nuestros 16 puntos y la misma dinámica. Entonces yo aquí te dejo un poquito a tu elección los cambios de color, te dejo a tu elección si quieres colocar un popcorn solo en el extremo o lo quieres colocar en varias partes, pero como ves el procedimiento es todo el rato el mismo. Aumentos en las zonas de los picos y disminuciones en las partes bajas con 16 puntos en cada uno. Cuando llegas al popcorn, pues simplemente haces tus disminuciones obviando ese popcorn y así nos queda oculto y no modificamos el patrón. Ahí queda sin modificar el número de puntos del patrón. Y así podrías ir siguiendo. Entonces, yo como te digo lo he hecho aquí en la parte de abajo, pero tú podrías hacerlo si quieres luego combinado. Y cada vez que quieras cambiar de color, pues nada, simplemente cambias el color y haces el mismo punto, es decir, tus 3 puntos en el extremo y luego los 16 puntos y donde tengas las disminuciones, donde tengas los aumentos. Y te lo dejo un poco a tu elección el hecho de que tú vayas colocando popcorns a lo largo de la manta o no. Yo solo he hecho una franja en blanco en la parte de debajo y luego cada 7 filas de puntos medios altos he hecho una franja en dorado. Luego en la parte lateral lo he rematado en punto bajo para que me quede más rectito y como ves el procedimiento es todo el rato el mismo, lo único que es ir cambiando los colores. Yo cada 7 franjas verdes he colocado una de estas doradas y aquí he hecho simplemente 4 en blanco, pero te lo dejo a tu elección que combines los colores como más te guste. Espero que te haya gustado la idea, que la realices y que me la enseñes. Te espero en Instagram, creo que es una manta ideal para hacerla en estos días de descanso. Que tengas unas felices fiestas.